El empleo artístico del lenguaje en prosa o en verso constituye eso que llamamos literatura. Una obra literaria no se dirige exclusivamente a la inteligencia, como es natural en un libro de química o astronomía. Se dirige especialmente a la imaginación. Hablar de literatura es adentrarnos en un mundo mágico, extenso, sublime y sumamente grandioso. Sin embargo, así como todo lo extenso y grandioso, este gran arte guarda en sus entrañas hechos que no hubiéramos imaginado ni en sueños, como por ejemplo que Frank Baum, autor de El maravilloso mago de Oz, se inspiró para bautizar ese reino en nada más y nada menos que en el cajón de un archivador cuya etiqueta de ordenación alfabética indicaba OZ. O que las obras de Franz Kafka fueron prohibidas en toda Checoslovaquia cuando este estaba regido aún por una política comunista. Ten en cuenta que aquí no destacan los récords, como el libro más grande del mundo, o el más pequeño, o en fin, el más caro. No, este es un top de solamente hechos curiosos. Si eres un amante de la literatura, abróchate bien los cinturones y prepárate para este inolvidable viaje. Los 9 datos más curiosos de toda la literatura. Puesto número 9. Como sabemos, Hitler fue un hombre bastante polémico. Dejó rasgos indelebles en el camino de nuestra historia. Pero, ¿el qué tiene que ver con la literatura? Pues bueno, su obra Mein Kampf, o traducirla al español como Mi lucha, en el que da a conocer su gran antisemitismo, no tuvo ese nombre al principio. Fue su editor el que convenció a Adolf Hitler de llamar a su libro de esa forma. Pues el título original es en realidad 4 años de lucha contra la estupidez, las mentiras y la cobardía. Puesto número 8. Existen millones de palabras con las que se puede definir a Kafka. Solitario, ermitaño, desolado, etcétera, etcétera. Pero muy pocas personas lo conocen por su acentuado altruismo, y bien que sí lo tenía, sobre todo con respecto a los animales. Cuentan que un día de paseo al acuario, Franz Kafka iba acompañado de su amigo Max Brod, y se dice que, dirigiéndose a los peces, Kafka declaró: "Ahora al menos los puedo mirar en paz, ya no los como". Y desde entonces, Kafka se volvió vegetariano. Puesto número 7. Mary Wollstonecraft Godwin, o más conocida como Mary Shelley, nació en Londres un 30 de agosto de 1797. Fue narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica. Pero fuera de ello, ella es reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein, que fue publicada en 1818, cuando ella apenas tenía 21 años. Y aquí lo interesante. Resulta que el profesor de física escocés James Lind fue quien inspiró a Mary Shelley a crear su novela universalmente famosa Frankenstein. Había sido profesor de su marido, el poeta Percy Shelley, y los comentarios de este sobre sus experimentos acerca de las ranas muertas a las que movía por medio de impulsos eléctricos despertaron el interés de Mary Shelley hasta el punto de emplearlos más tarde en su novela, que le haría dueña de una pequeña fortuna. Puesto número 6. El personaje que se encuentra en este puesto, al igual que Kafka, es misterioso. No es solo el hecho de que es considerado como uno de los más emblemáticos autores de la narrativa realista de todos los tiempos.
no es solo el hecho de que mantuvo una concurrida correspondencia con Mahatma Gandhi o que tuviera un profundo amor hacia sus semejantes, sino que además León Tolstoy, a mi criterio, fue el símbolo de su época. Fue filántropo y amoroso, pero además de todo, fue original. Y lo que lo trae aquí es una anécdota. En una ocasión, Tolstoy fue invitado por un director de escuela a visitar las clases de composición literaria, y como tema propuso a los niños el mar. Cuando terminaron, el director les invitó a leerlas. Orgullosos decían: las juguetonas y espumosas olas, la anchura insondable del mar que invitaba a la meditación, y frases muy similares. El director no podía contener su gozo y orgullo hasta que una de las niñas levantó la mano y leyó el suyo. El mar es grande. Ante la mirada sonrojada y cabizbaja del director, Tolstoy dijo: entre todas estas máquinas de recitar, esta niña ha sido la única que ha captado la verdadera esencia del mar. Puesto número 5. La vida de este hombre fue muy trágica. Para empezar, este escritor tuvo 5 hijos, y todos terminaron con un destino muy triste. El primero murió a los pocos meses de nacer, y su hija, llamada Leopoldina, murió ahogada en el Sena a los 19 años, junto con su joven marido, tragedia que mantuvo a este novelista retirado de su trabajo por 3 años. Después tuvo que internar en el manicomio a su otra hija, cuyo nombre era Adele, y finalmente, en años posteriores, sus 2 hijos menores fallecieron de sendas enfermedades, cuando este autor aún estaba vivo. Sin embargo, Víctor Hugo no dejó que estas atrocidades acabaran con su vida, ya que desde siempre mantuvo ese deseo de ayudar a las personas más necesitadas. Prueba de ello es que estuvo en contra de la pena de muerte, y además, después de su fallecimiento, dejó como legado 50.000 francos para los pobres. Pero no es eso lo que lo coloca en este puesto, sino más bien es un hecho muy peculiar. En 1862, Víctor Hugo se encontraba de vacaciones y quería saber qué tal iba la edición de su novela Los Miserables, la más famosa de todas, claro, y le escribió a su editor, Hearts I Blackett, una carta en la que solo puso: días más tarde recibió la respuesta. En ella se leía solo: he aquí la correspondencia más corta jamás escrita. Puesto número 4. Está de más decir que Leonardo da Vinci es uno de los hombres más impresionantes de toda la historia. Fue pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico y hasta urbanista. Pero sé que todo esto para ti no tiene nada que ver con la literatura, pero yo te digo que sí, ya que Da Vinci también fue escritor y poeta. Sin embargo, no fue un literato cualquiera, ya que tuvo una forma distintiva de escribir, o mejor dicho, muchas formas distintivas de escribir. Para empezar, escribía de modo especular, es decir, como un espejo, y de derecha a izquierda. Lo hacía para no correr la tinta de lo ya escrito, y también para cifrar sus anotaciones. Además, era capaz de escribir y pintar con ambas manos. Más aún, podía escribir con las 2 manos a la vez. Más aún, Leonardo da Vinci podía escribir con una mano hacia adelante y con la otra hacia atrás, a pesar de ser disléxico. Puesto número 4. Puesto número 3. Morgan Robertson fue un oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor y posible inventor del periscopio, que es un instrumento que se usa para observar
desde una posición oculta. Morgan Robertson se encuentra en este top por algo que lo hizo famoso en todo el mundo, algo que lastimosamente puede resultar perturbador. La razón es que en 1898 escribió una novela titulada Futilidad o El naufragio del Titán, en el cual un transatlántico llamado Titán se hundía en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. El transatlántico llamado Titán se hundía en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. El Titán se parecía de manera desconcertante al famoso transatlántico Titanic, el cual describe de manera casi idéntica, coincidiendo incluso con su peso, longitud y capacidad de pasajeros. Robertson también menciona que el Titán era un buque con exceso de lujos, dado que llevaba pasajeros millonarios, que llevaba una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic. También coincidía el apellido del capitán, Smith. Lo más asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic, y Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de mera casualidad, pero otros creen que el autor escribió el libro como una predicción de lo que sucedería años después. Sin embargo, eso no queda ahí. Del mismo modo, Morgan escribió la novela de 1914 titulada Más allá del espectro, pronóstico de una futura guerra entre Estados Unidos y Japón, incluyendo un ataque furtivo de los japoneses. La historia coincide con el enfrentamiento de Estados Unidos y el Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial y el ataque a Pearl Harbor en las islas Hawái, por parte de ese país asiático, en donde se menciona ataque con máquinas voladoras, cuando la aviación estaba en pañales, sin declaración de guerra, bombas brillantes que caían del cielo, que fue en la mañana de un domingo de diciembre, hechos ocurridos años después de la publicación del libro, para ser exactos, 27 años. El 24 de marzo de 1915, Robertson fue encontrado muerto en su habitación en el Hotel Alamac en Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos, a la edad de 53 años. Morgan Robertson, ¿simple coincidencia o un mensajero del tiempo? Puesto número 2. Ya he hablado antes de ese escritor, y es que es imposible dejar de sorprenderse con la vida de Franz Kafka, que tuvo mucho de dolor entre las venas, ya que siendo niño aún murieron sus 2 hermanas mayores, y en años posteriores murieron en un campo de concentración sus 3 hermanas restantes. Y ni hablar de la relación con su padre, al que en su obra La Metamorfosis lo describe como un hombre muy problemático. Bien sabemos que Kafka se consideraba una escoria en su familia y murió pensando de esa manera, quemando gran parte de su producción literaria. Pero en esa época escabrosa y difícil era muy usual ver a familias con este tipo de vida. Sin embargo, lo que contaré a continuación no lo era. Para empezar, Kafka nunca se casó y tampoco tuvo hijos, aunque varias veces estuvo comprometido. Eso sí, no llevaba una vida falta de sexo. Hasta aquí todo bien. Pues bueno, entre las cosas que se hallaron tras la muerte de Kafka, se encontró una gran cantidad de material pornográfico. Además, el escritor era un visitante frecuente de los prostíbulos checos. Y respecto a esto, Rainer Stasch, biógrafo de Kafka, no sé si fue en defensa o como simple comentario, dijo lo siguiente: no es ningún descubrimiento, esas revistas no son una colección de pornografía, son ilustraciones y no fotos, que en parte tienen valor como caricatura. Puesto número 1. Hasta ahora hemos visto datos perturbadores, graciosos y extremadamente raros, desde el título original de Mein Kampf hasta la colección pornográfica que tenía Franz Kafka. Así que podrás imaginar que lo que viene a continuación no es nada normal y además de todo no tiene nada de tedioso. Con el puesto 8 y 6 nos hemos dado cuenta que en el fondo el ser humano puede estar lleno de amor para dar. Y que no se trata de simple lástima, sino más bien de una emoción genuina. Pero
¿Qué pasa cuando estas emociones se convierten en algo mucho mayor, hasta el punto de sentir cariño por algo o alguien que apenas habíamos conocido? Pues bien, aquí te presento el hecho más curioso de toda la literatura. Sucede que el poeta romano Virgilio, conocido por obras como Bucólicas y La Eneida, se gastó una fortuna en el funeral de nada más ni nada menos que de una mosca, la cual era su mascota. Alquiló una orquesta, pagó los servicios de las plañideras, o más conocidas como lloronas, y la mosca fue enterrada en una tumba especialmente construida. Puesto número 1. Espero que el video te haya gustado, y si es así, te lo agradezco y puedes darle un pulgar arriba y compartirlo. Que tengas un maravilloso día.